Bueno chicos, continuando con el tema, ¿sí?, de transacción con este modo extintivo, tenemos que ver la forma en este contrato de transacción. Vamos a tener que distinguir según si la transacción es extrajudicial, es judicial, y también vamos a hablar de otros casos. Comenzando con una transacción extrajudicial, como ustedes pueden ver en la imagen, el artículo 1643 dice: la transacción debe hacerse por escrito, es decir, que ahora con el código nuevo es un acto formal, bien, aunque no solemne. ¿Por qué no solemne? Porque si bien tiene que ser celebrada por escrito, bien, este escrito puede ser instrumento público o instrumento privado. Bien, y la firma de los interesados. Inclusive puede celebrarse en un soporte informático, pero siempre y cuando se emplee la firma digital. Bien, en los casos, ¿sí?, contemplados, los supuestos contemplados en el artículo 1017 del Código Civil y Comercial, la transacción en esos casos deberá celebrarse por escritura pública, y en caso contrario surgirá o nacerá la obligación de hacer, ¿sí?, de cumplimentar con dicha forma, bien, la obligación de hacer la escritura, bien, por imperio del artículo, ¿sí?, 1018, ¿no? Esa obligación, es decir, en los casos de ser una transacción, ¿sí?, dentro de los supuestos mencionados en el 1017, en el caso, se tiene que hacer por escritura pública. En caso de no hacerse, sabemos que va a ser un acto preliminar del cual van a hacer la obligación de hacer la escritura. Esa obligación de hacer la escritura es la que nosotros hemos visto y desarrollado en la bolilla 6 del programa, bien. En el caso de que la transacción sea judicial, el artículo 1643 dispone: si recae sobre derechos litigiosos, solo es eficaz a partir de la presentación del instrumento firmado por los interesados ante el juez en que se tramita la causa. Mientras el instrumento no sea presentado, las partes pueden desistir de la transacción. A su vez, ustedes van a ver en la imagen que no solamente está el artículo 1643 del nuevo código, sino que también está el artículo 308 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Nación, que establece lo siguiente: las partes podrán hacer valer la transacción del derecho en litigio con la presentación del convenio o suscripción de acta ante el juez. Este se limitará a examinar la concurrencia de los requisitos exigidos por ley para la validez de la transacción y la homologará o no. En este último caso, continuarán los procedimientos del juicio, bien, es decir, en caso de no homologarse. Por otro lado, dentro de lo que es forma de la transacción, también tenemos otros casos, bien, para mencionar en cuanto a lo que es la forma, por ejemplo, en el ámbito del derecho de trabajo o laboral, bien, porque acá la transacción celebrada, bien, tiene carácter formal y solemne, tal cual surge del artículo 15 de la ley 20.744. ¿Qué dice este artículo 15? Ustedes lo tienen en la imagen, dice: acuerdos transaccionales conciliatorios o liberatorios. Su validez: los acuerdos transaccionales conciliatorios o liberatorios solo serán válidos, bien, cuando se realicen con la intervención de la autoridad judicial o administrativa y mediante resolución fundada de cualquiera de estas que acredite, bien, que mediante tales actos se ha alcanzado una justa composición de derechos e intereses de las partes, bien. Quiere decir que acá es válida esa transacción, bien, celebrada entre empleado y empleador, bien. Así lo establece el artículo 15, siempre y cuando se den esos requisitos que establece, bien, ese artículo que hemos leído anteriormente. Por otro lado, tenemos que ver cuál es la naturaleza jurídica de la transacción. Bien, la naturaleza jurídica ya lo hemos comentado al comenzar este tema, dijimos es un contrato, cerrándose así toda discusión que generaba el Código de Vélez. Bien, ahora la transacción, como dijimos, aparece regulada dentro del campo de los contratos, ¿no? O sea, el nuevo código lo regula en el libro tercero, título cuarto, contratos en particular. Bien, es un contrato, su naturaleza, y es un contrato oneroso. No es un contrato meramente extintivo, como ustedes pueden ver en la imagen, sino que el contrato de transacción es mucho más que un modo extintivo, bien, de derechos o relaciones jurídicas. Es un acto adjudicativo, bien, en el cual, ¿sí?, la renuncia, por definición, tiene que provenir de ambas partes, de ahí la locución concesiones recíprocas. ¿Se acuerdan que hemos hablado anteriormente de que
para que se celebre este contrato, las partes que lo celebraran tenían que hacer concesiones recíprocas, es decir, delegar algo, un sacrificio, adjudicar, bien, como para terminar con ese conflicto, bien, o esa incertidumbre que lo lleva, bien, a tratar de solucionar esa incertidumbre, bien, o ese conflicto a través de la transacción. La transacción judicial tiene una doble naturaleza, tanto sustancial como procesal, bien, es decir, no deja de ser un contrato, bien, pero también constituye un modo anormal de cómo termina un proceso diferente a lo que sería una sentencia y es de interpretación restrictiva. Como ustedes pueden ver, en el próximo gráfico ya están las clases de transacción. Podemos hablar de una transacción simple o pura, que es aquella que versa exclusivamente sobre los derechos que se encuentran en conflicto, ¿bien? La simple, ¿bien? Ahí tiene un ejemplo, miren, por ejemplo, la propiedad de un inmueble, los límites entre dos inmuebles linderos, una indemnización por daño y perjuicio. La transacción compleja es aquella en la cual, además, ¿sí?, de tener en cuenta y solucionar la controversia, bien, que tienen las partes, ¿sí?, además de tener en cuenta los derechos, bien, en controversia, bien, que llevan a las partes a celebrar este acto jurídico o este contrato como para terminar con esa controversia, esa discusión, esa incertidumbre, las partes incorporan otros derechos ajenos a ella, a fin de lograr, bien, el equilibrio, bien, que pretenden. Es decir, que en la compleja esa transacción no solamente se celebra sobre el derecho o la obligación, bien, dudosa, litigiosa, digamos bien, sino, digamos bien, que además recae sobre otros derechos u otros bienes que se encuentran en el patrimonio de quienes celebran este contrato. La transacción puede ser judicial o extrajudicial, bien, puede tener lugar en el marco de un proceso judicial o no, bien, ¿sí? De ahí a que, por eso cuando hablábamos de forma anteriormente, distinguíamos bien las dos transacciones, ¿no? Si es judicial o extrajudicial, lógicamente que tiene importancia, bien, como para saber cuál es la forma que requiere dicho acto. En cuanto a los caracteres, nuevamente lo volvemos a repetir, la transacción es indivisible, lo cual implica de que si una de las cláusulas de la transacción, bien, es nula, provoca la nulidad de todo el acto. De interpretación restrictiva, en principio la transacción tiene efecto declarativo y no traslativo de derecho. Como contrato es un contrato bilateral, es oneroso y consensual. Bien, ¿cuáles son los efectos que produce la transacción entre partes? Primero entre partes, dice efecto vinculante, pueden ver en el gráfico. Vamos a distinguir según sea extrajudicial o judicial. En el caso de una transacción extrajudicial, como todo contrato, la transacción va a producir efectos entre partes y sucesores a quienes se transmiten esos derechos, ¿bien? Teniendo pleno efecto obligatorio entre las partes que lo celebraron. Al ser un contrato, bien, como todo contrato, nosotros hablamos del efecto relativo de los contratos, lo cual implica que ese contrato solamente produce efecto entre las partes contractuales. En el caso de ser una transacción judicial, la homologación por el juez, bien, no es un requisito de validez para esa transacción, bien, que produce plenos efectos desde que es presentada al tribunal, momento en el cual concluye la facultad, bien, de las partes de retractarse, bien, como lo dijimos anteriormente, o lógicamente que también debe tener efecto vinculante. Efecto extintivo, la transacción extingue los derechos que han sido renunciados por las partes mediante esas concesiones recíprocas, bien, que se han efectuado mutuamente, ¿no? Lo que puede ser total o parcial, considerando individualmente cada uno de los derechos. Efecto declarativo, la transacción implica, bien, un reconocimiento sin efecto constitutivo o traslativo, bien, de todo aquello, digamos bien, que integra el conflicto, la controversia, bien, que se va a extinguir, lógicamente, con, digamos bien, las concesiones recíprocas. Entonces tiene efecto declarativo, no es que nace un nuevo derecho, no es que se transmite un nuevo derecho, no, efecto declarativo. Al decir que tiene efecto declarativo, se reconoce y se extingue, bien, mediante concesiones recíprocas. Sí, acá, por medio de esta transacción, como tiene efecto declarativo, no se respondería por evicción y no se respondería por vicios ocultos. Ahora, en el caso de que la transacción sea compleja, tenga efecto constitutivo o traslativo, bien, con relación a los derechos ajenos, a los conflictos que eventualmente integren la transacción, bien, en ese caso, bien, tiene efecto constitutivo, traslativo, desde que importa una atribución de derecho a favor de, hecho a favor, una de las partes a favor de la otra, bien.
En ese caso, ¿sí? Como tiene efecto constitutivo traslativo, sí podríamos hablar de, bien, de que se respondería por evicción y vicios ocultos. Bien. ¿Qué pasa con la transacción? ¿Sí? ¿Qué efectos produce con respecto a terceras personas? Primero, ¿sí? Ustedes tienen el gráfico, obligaciones solidarias e indivisibles. Bien, nuevamente hemos repetido en este gráfico, bien, ¿sí? Lo que ya hemos visto, bien, en la bolilla 7 y 8, bien. Los invito nuevamente a repasar. Acá va a ser, ¿sí? El preguntarnos si propaga o no propaga efectos, bien. En el caso de las obligaciones concurrentes, que también nosotros lo hemos visto en la bolilla 8, bien, bueno, en ese caso, en las concurrentes, bien, la transacción no es oponible, bien, a quienes no han intervenido, sin perjuicio de poder invocar, bien, la extinción, bien, siempre en la medida de lo satisfecho, según el artículo 851, ¿sí? Inciso C. En el contrato de seguro, bien, fíjense lo que dice el artículo 116 de la ley 17.418. Se dispone que el asegurado no puede reconocer su responsabilidad ni celebrar transacción sin la anuencia del asegurador. Ello significa, bien, que la transacción le es inoponible al asegurado, bien. En el caso de la fianza, nosotros tenemos distintas clases de fianza, la fianza simple o general, la fianza solidaria y fiador principal pagador. En el caso de la fianza, bien, simple, bien, en ese caso, en el nuevo código no existe norma que contemple la situación. En nuestra opinión, la solución mantenida por el Código de Vélez se mantiene, bien, ya que en materia de fianza la sentencia dictada entre acreedor y deudor no le es oponible al fiador si no intervino, bien, tal cual lo establecía el artículo 852 del Código de Vélez. En el supuesto de ser un fiador solidario o un fiador principal pagador, en tales casos se aplican las reglas de la solidaridad, bien. La transacción, por otro lado, en los procesos colectivos es... vamos a leer el artículo 54 de la ley 24.240, bien, la ley 24.240 es la ley de defensa del consumidor, ¿no? Dispone que si se celebra una transacción, el acuerdo debería dejar a salvo la posibilidad de que los consumidores o usuarios que así lo desean puedan apartarse de la solución general adoptada en ese caso, bien. ¿Sí? Sería la transacción en la ley de defensa del consumidor, bien. Eso es el tema, digamos, bien, que teníamos, ¿sí?, que hablar. En cuanto a lo que es nulidad de la transacción, podemos distinguirlo de esta manera. Miren, en el gráfico dice, falta de causa, nulidad de la obligación transigida. El artículo 1645 establece nulidad de la obligación transada. Si la obligación transada adolece un vicio que causa su nulidad absoluta, la transacción es inválida. ¿Por qué es inválida? Porque no hay sobre qué transigir, ¿bien? Si es de nulidad relativa, las partes conocen el vicio y tratan sobre la nulidad. En ese caso, la transacción es válida, claro, porque al ser nulidad relativa se está subsanando o podría llegar a subsanarse o confirmarse el vicio que tiene. En el caso de que sea error de hecho vinculado a la inexistencia o ineficacia del derecho transigido, el inciso A del artículo 1647 dispone lo siguiente. Bien, la transacción es nula si alguna de las partes invoca títulos total o parcialmente inexistentes o ineficaces. Por ejemplo, falsedad de documento, el descubrimiento de documentos, bien, con posterioridad a haberse transigido. Por otro lado, podemos hablar de error de hecho vinculado a la existencia de un mejor derecho del celebrante, de quien celebre este acto, de este contrato. El inciso B del artículo 1647 dispone que es nula la transacción si al celebrarla una de las partes ignora que el derecho que transa, bien, o por el derecho que transa, tiene otro título mejor, bien. Después tienen error de hecho por desconocimiento del dictado de la sentencia, es el inciso C, ya del artículo 1647, donde dice, es nula la transacción si versa sobre un pleito ya resuelto por sentencia firme, bien, siempre que la parte que la impugna lo haya ignorado, bien. Acuérdense que nosotros hablamos, bien, de uno de los elementos de la transacción, ¿sí?, que era, bien, res dubia, la duda, digamos, bien. Entonces, en este caso, digamos, bien, si ya hay una sentencia, digamos, bien, firme,
acabado bien con esa incertidumbre o ese conflicto que los lleva a las partes a transigir. Errores aritméticos, ¿por qué lo pusimos aparte? Bien, en el mismo gráfico pero aparte, porque los errores aritméticos no producen no obstan a la validez de la transacción, sino producen la invalidez de la transacción y la nulidad de la transacción. Sí, las partes tienen derecho, bien, a obtener la ratificación correspondiente según lo establece el artículo 1648, bien. En cuanto a la transacción y el vicio de lesión subjetiva, la doctrina se pregunta si después de celebrado este contrato, bien, podrían las partes invocar el vicio de lesión subjetiva. Tenemos una postura que niega, bien, que dice que no podría invocarse. Para la mayoría no puede invocarse la lesión como causal de nulidad de esas transacciones, fundamentalmente porque no es uno de los requisitos la equivalencia de los sacrificios recíprocos, bien, que esto también lo hemos hablado al comienzo de este tema. Hay otros que dicen que sí podría bien invocarse, como en todo contrato, el vicio de lesión subjetiva, mientras que se den todos los elementos objetivos y subjetivos como para invocar esa figura. Bien. En cuanto a la transacción en el derecho de trabajo, ¿sí? Ya lo hemos leído, ¿sí? Que digamos bien, es el artículo 15, que lo leímos anteriormente cuando hablábamos de forma de la transacción. Bien, bueno, con esto hemos terminado bien este modo extintivo de las obligaciones. Continuaremos bien analizando los otros modos extintivos en las próximas clases. Continuando con el análisis de los modos extintivos, tal cual nos pide el programa, nos toca ver hoy uno más, un modo extintivo más, que es transacción. Sí, les comento que esta transacción en el código de Vélez estaba regulada dentro de los modos extintivos, ¿no? De las obligaciones. Hoy el nuevo Código Civil y Comercial cambia su ubicación, le regula dentro de lo que es contratos en particular, ¿bien? Es decir, que ya no queda duda de la naturaleza contractual de la transacción. Está regulada la transacción actualmente, es decir, en este nuevo Código Civil y Comercial, bien, dentro de lo que es contratos en particular. Por lo tanto, está en el libro tercero, bien. Acuérdense que el libro tercero tiene 5 títulos. Título 1 eran las obligaciones en general. Título 2, contratos en general. Título 3, contratos de consumo. El título 4, contratos en particular. Ahí bajo ese título 4, contratos en particular, están todos los contratos que el código tipifica, bien, que el código tiene regulado. Dentro de, sí, que son distintos capítulos, bien, en uno de esos capítulos está regulada, bien, la transacción como contrato. Por eso ustedes van a ver que a la hora de citar los artículos, bien, que hacen referencia a la transacción, son altos, bien, son números altos, 1641, arranca ahí ya con el concepto de definición, bien, digamos bien, de este contrato, ¿no? Bueno, y dice así: la transacción es un contrato por el cual las partes, bien, para evitar un litigio o ponerle fin a ese litigio, bien, haciéndose concesiones recíprocas, extinguen obligaciones dudosas o litigiosas. ¿Cuál es la importancia de la transacción? A ver, la importancia que tiene esta transacción es, digamos bien, que lo que permite, por un lado, este contrato es ponerle fin, ¿sí? Al litigio, digamos bien, o ponerle fin, bien, a ese conflicto, digamos bien, esa incertidumbre que tienen las partes, bien. Lógicamente, siempre, digamos bien, el que va a transigir, ¿sí? Tiene que dejar de lado algo, bien, por eso el término es concesiones recíprocas, sacrificio, el delegar, bien. Esta transacción, las partes llegan a esta transacción justamente para terminar una disputa, ¿no? Imagínense que esta transacción, si es sobre, ¿sí? Si se realiza antes o después de haber iniciado un juicio, bien, lo que logramos es desjudicializar, digamos bien, los conflictos. Es una de las ventajas, digamos bien, que tiene, pero también, ¿sí? Evita ese deudor y ese acreedor
dejar en mano su conflicto, el conflicto que ellos creen tener o esa incertidumbre que ellos creen tener, en manos de un tercero, que sería, ¿sí?, el juez en ese caso, ¿bien? También es ventajoso, ¿por qué? Porque evitamos todos los gastos que implica, digamos bien, una demanda, ¿bien? A la vez también evitamos toda la demora en la tramitación de los procesos judiciales, ¿bien? Permite, es decir, brindar una solución, ¿bien? Tal vez no plenamente satisfactoria, pero razonable para quien, digamos bien, celebre esta transacción, ¿no? Entonces, constituye un instrumento que alienta, ¿no?, la cooperación y el entendimiento entre las personas, ¿bien? ¿Cuál es el método del código? Bueno, yo recién les comenté al comenzar este tema de que hoy el nuevo Código Civil y Comercial, bien, lo regula dentro de lo que es contratos en particular, a diferencia del Código de Vélez, que estaba regulado dentro de los modos extintivos, bien. Esta transacción tiene elementos, bien, para que hablemos de transacciones válidas. Los elementos son acuerdo con finalidad extintiva, concesiones recíprocas, res dubia, vamos a ver qué significa, y capacidad. Entonces arranco con uno de los elementos más fáciles, bien, que es capacidad. El artículo 1646 nos dice así: no pueden hacer transacciones. Inciso A, las personas que no puedan enajenar el derecho respectivo. Inciso B, los padres, tutores o curadores respecto de las cuentas de su gestión, ni siquiera con autorización judicial. El inciso C, el albacea, bien, en cuanto a los derechos y obligaciones que confiere el testamento sin autorización del juez de la sucesión, bien. Como todo contrato, acá a la hora de celebrarlo se va a necesitar de la capacidad de ejercicio y de la capacidad de derecho, bien. En cuanto a lo que es la capacidad de ejercicio, agregamos en el gráfico, al tratarse de un contrato oneroso, bien, se requiere la capacidad para otorgar actos de disposición, bien. Por lo tanto, los incapaces o las personas con capacidad restringida para transigir, bien, deberán contar con el consentimiento, bien, de sus representantes legales, bien, y la correspondiente autorización judicial para que ese representante lo pueda realizar según sea, digamos bien, necesaria, bien, con la intervención del Ministerio Público Pupilar, bien. En caso de que se celebre una transacción, bien, por un incapaz de ejercicio, en ese caso sí hablaríamos de nulidad y la nulidad sería relativa, bien. También se requiere la capacidad de derecho, bien, es decir que además de las reglas, ¿sí?, generales contenidas en el artículo 1001 y 1002 del nuevo código, bien, en el inciso B del artículo 1646, ¿sí?, se impide transigir respecto a las cuentas de la gestión de los padres, tutores o curadores, bien, incluso aunque exista, bien, autorización judicial. Los invito a leer el artículo 1001 y 1002. Ahí estamos, ¿sí?, esos artículos regulan las inhabilidades, ¿sí?, para contratar, bien. Es decir, el 1002 sobre todo tiene todos los incisos. Siguiendo con lo que es capacidad, bien, en la transacción tenemos que ver qué pasa con los procesos concursales. Fíjense que en el gráfico dice, siendo el fallido declarado, bien, en quiebra, un incapaz de derecho, bien, el desapoderamiento impide que se ejercite, bien, los derechos de disposición y administración. Queda, bien, incurso en el inciso A, bien, del artículo 1646, que es el que leímos al comienzo, bien, no puede disponerlo, ¿no? Y no, dice, y no le es posible celebrar transacciones respecto a los bienes, digamos bien, y derechos incluidos en ese desapoderamiento. Si ante la pregunta si el síndico puede transigir, fíjense que la última parte dice, el síndico necesita autorización del juez para transigir, otorgar quitas, espera, novaciones o comprometer árbitros. Bien. El otro elemento de la transacción es acuerdo con finalidad extintiva. Como todo contrato, requiere de la causa fin como elemento esencial, y acá el elemento esencial justamente va a ser extinguir, bien, esa obligación dudosa litigiosa, bien.
El objetivo acá de las partes es dar certeza al derecho y a la vez terminar con esa situación de incertidumbre mediante esas concesiones recíprocas o ese delegar algo o esa, ¿sí?, adjudicación. Bien, entonces por eso decimos que tiene una causa fin y justamente es ponerle, ¿sí?, terminar con la discusión, extinguir esa obligación dudosa litigiosa. En el caso de concesiones recíprocas, bien, que es otro de los elementos, dice, es la esencia de la transacción, bien, es decir, renuncia mutua, ¿sí?, el delegar algo, ¿sí?, por parte de quienes van a transigir, ¿no? Se trata de un acto adjudicativo, bien, dice de allí que el límite, digamos bien, en orden a los derechos que se puedan transigir, sea el orden público y sea también de interpretación restrictiva, bien. El que las partes que van a transigir van a hacer concesiones recíprocas, van a hacer sacrificio, van a dedicar, bien, van a delegar algo para dejar de discutir, para que se termine el conflicto que ellos tienen. Ese delegar o ese dedicar no hace falta que sean equivalentes, que sean de igual valor, bien, es decir, no requiere un grado, bien, de equivalencia esas concesiones recíprocas que se hacen las partes, ese delegar algo como para dejar de discutir, bien. Después tenemos el otro elemento, bien, el último elemento de la transacción, que es res dubia, bien, es el artículo 1641, bien, dice de que debe ser litigioso o dudoso. Entonces acá ¿qué pasa? Hay una situación de duda, de incertidumbre sobre la existencia o extensión de los derechos o de la obligación, que es esencia de la transacción, ¿bien? Res dubia significa duda, ¿bien? Cosa dudosa, ¿no? Y que las partes quieren celebrar este contrato justamente, digamos bien, para terminar con ese estado de incertidumbre, ¿no? Ahora, esa res dubia, bien, esa cosa dudosa, esa incertidumbre que los lleva a ellos a tener un conflicto, digamos bien, a discutir, ¿sí?, y que en virtud de eso es que van a celebrar la transacción como para terminar con digamos bien, con esta incertidumbre, con esta duda. Puede darse de que esa incertidumbre o esa duda que me lleva a transigir recaiga sobre, bien, no saber, ¿sí?, cómo va a solucionar, digamos bien, un tercero el conflicto que tengo yo acreedora con el deudor, ese tercero dijimos que era el juez, o no saber, ¿sí?, de qué manera quizás esta obligación que me une a mí, acreedor, con el deudor, de qué manera está regulada o con qué alcance está regulada o si está regulada, bien. Es por eso que nos lleva a transigir, ¿no? Bueno, en el gráfico ustedes van a ver que dice se trata de un estado consciente de incertidumbre, bien, sobre algo que ya existe o que pueda suceder en el futuro, pero no se limita exclusivamente a la existencia, bien, o extensión de los derechos, de las obligaciones en conflicto, sino también, ¿sí?, a, digamos bien, las reales posibilidades de cobro o hacer efectivos los derechos que invoquen en el conflicto. Bien, es que en este caso, digamos bien, lo que se trata, si por medio de la transacción, es justamente el dar certeza a esa situación, bien, de incertidumbre, cualquier sea la incertidumbre, digamos bien, que tengan las partes, o sobre la existencia del derecho, o sobre una cuestión en cuanto, digamos bien, a el cobro o a cómo va a fallar, si están en pleno juicio, cómo va a fallar un tercero, porque también tenemos transacciones judiciales, bien, etcétera, bien. Incertidumbre. En cuanto a lo que es el objeto de la transacción, la regla general es que, como se trata de un acto adjudicativo, al igual que la renuncia de los derechos, la regla es la libertad para transigir con lo que respecta al objeto, salvo que esté en juego el orden público. Bien, hay casos particulares, bien, que también se los hemos mencionado ahí en la imagen, donde dice aquellos derechos que no puedan ser objeto de los contratos, tampoco serán objeto de una transacción. Por ejemplo, la herencia futura, ¿sí?, de acuerdo a lo que regula bien el artículo 1010 del nuevo Código Civil y Comercial, o todos los derechos que son irrenunciables, tampoco podría existir una transacción válida. En cuanto a lo que es la prueba,
si la transacción es judicial, bien, siendo, digamos bien, que deberá ser presentada en el expediente, se prueba con dicho instrumento, que ya vamos a hablar de eso. Si la transacción es extrajudicial, bien, que es otra clase de transacción, en ese caso se rige por las reglas que se prueban los contratos, ¿sí? La prueba de los contratos está en el artículo 1019 y el artículo 1020. Bueno chicos, continuando con el tema, ¿sí?, de transacción con este modo extintivo, tenemos que ver la forma en este contrato de transacción. Vamos a tener que distinguir según si la transacción es extrajudicial, es judicial, y también vamos a hablar de otros casos. Comenzando con una transacción extrajudicial, como ustedes pueden ver en la imagen, el artículo 1643 dice: la transacción debe hacerse por escrito. Es decir, que ahora con el código nuevo es un acto formal, bien, aunque no solemne. ¿Por qué no solemne? Porque si bien tiene que ser celebrada por escrito, bien, este escrito puede ser instrumento público o instrumento privado. Bien, y la firma de los interesados. Inclusive puede celebrarse en un soporte informático, pero siempre y cuando se emplee la firma digital. Bien, en los casos, ¿sí?, contemplados, en supuestos contemplados en el artículo 1017 del Código Civil y Comercial, la transacción en esos casos deberá celebrarse por escritura pública, y en caso contrario surgirá o nacerá la obligación de hacer, ¿sí?, de cumplimentar con dicha forma, bien, la obligación de hacer la escritura, bien, por imperio del artículo, ¿sí?, 1018, ¿no? Esa obligación, es decir, en los casos de ser una transacción, ¿sí?, dentro de los supuestos mencionados en el 1017, en el caso, se tiene que hacer por escritura pública. En caso de no hacerse, sabemos que va a ser un acto preliminar del cual van a hacer la obligación de hacer la escritura. Esa obligación de hacer la escritura es la que nosotros hemos visto y desarrollado en la bolilla 6 del programa, ¿bien? En el caso de que la transacción sea judicial, el artículo 1643 dispone: si recae sobre derechos litigiosos, solo es eficaz a partir de la presentación del instrumento firmado por los interesados ante el juez en que se tramita la causa. Mientras el instrumento no sea presentado, las partes pueden desistir de la transacción. A su vez, ustedes van a ver en la imagen que no solamente está el artículo 1643 del nuevo código, sino que también está el artículo 308 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Nación, que establece lo siguiente: las partes podrán hacer valer la transacción del derecho en litigio con la presentación del convenio o suscripción de acta ante el juez. Este se limitará a examinar la concurrencia de los requisitos exigidos por ley para la validez de la transacción y la homologará o no. En este último caso, continuarán los procedimientos del juicio, bien, es decir, en caso de no homologarse. Por otro lado, dentro de lo que es forma de la transacción, también tenemos otros casos, bien, para mencionar en cuanto a lo que es la forma, por ejemplo, en el ámbito del derecho del trabajo o laboral, bien, porque acá la transacción celebrada, bien, tiene carácter formal y solemne, tal cual surge del artículo 15 de la ley 20.744. ¿Qué dice este artículo 15? Ustedes lo tienen en la imagen, dice: acuerdos transaccionales conciliatorios o liberatorios. Su validez: los acuerdos transaccionales conciliatorios o liberatorios solo serán válidos, bien, cuando se realicen con la intervención de la autoridad judicial o administrativa y mediante resolución fundada de cualquiera de estas que acredite, bien, que mediante tales actos se ha alcanzado una justa composición de derechos e intereses de las partes, bien. Quiere decir que acá es válida esa transacción, bien, celebrada entre empleado y empleador, bien. Así lo establece el artículo 15, siempre y cuando se den esos requisitos que establece, bien, ese artículo que hemos leído anteriormente. Por otro lado, tenemos que ver cuál es la naturaleza jurídica de la transacción. Bien, la naturaleza jurídica ya lo hemos comentado al comenzar este tema, dijimos es un contrato, cerrándose así toda discusión que generaba el Código de Vélez. Bien, ahora la transacción, como dijimos, aparece regulada dentro del campo de los contratos, ¿no? O sea, el nuevo código lo regula en el libro tercero, título cuarto, contratos en particular. Bien, es un contrato, su naturaleza, y es un contrato oneroso.
No es un contrato meramente extintivo, como ustedes pueden ver en la imagen, sino que el contrato de transacción es mucho más que un modo extintivo, bien de derechos o relaciones jurídicas. Es un acto adjudicativo, bien, en el cual ¿sí? La renuncia, por definición, tiene que provenir de ambas partes, de ahí la locución concesiones recíprocas. ¿Se acuerdan que hemos hablado anteriormente de que para que se celebre este contrato, las partes que lo celebran tenían que hacer concesiones recíprocas, es decir, delegar algo, un sacrificio, adjudicar, bien, como para terminar con ese conflicto, bien, o esa incertidumbre que lo lleva, bien, a tratar de solucionar esa incertidumbre, bien, o ese conflicto a través de la transacción. La transacción judicial tiene una doble naturaleza, tanto sustancial como procesal, bien, es decir, no deja de ser un contrato, bien, pero también constituye un modo anormal de cómo termina un proceso diferente a lo que sería una sentencia y es de interpretación restrictiva. Como ustedes pueden ver en el próximo gráfico ya están las clases de transacción. Podemos hablar de una transacción simple o pura, que es aquella que versa exclusivamente sobre los derechos que se encuentran en conflicto, ¿bien? La simple, ¿bien? Ahí tiene un ejemplo, miren, por ejemplo, la propiedad de un inmueble, los límites entre dos inmuebles linderos, una indemnización por daño y perjuicio. La transacción compleja es aquella en la cual, además, ¿sí? De tener en cuenta y solucionar la controversia, bien, que tienen las partes, ¿sí? Además de tener en cuenta los derechos, bien, en controversia, bien, que llevan a las partes a celebrar este acto jurídico o este contrato como para terminar con esa controversia, esa discusión, esa incertidumbre, las partes incorporan otros derechos ajenos a ella, a fin de lograr, bien, el equilibrio, bien, que pretenden. Es decir, que en la compleja esa transacción no solamente se celebra sobre el derecho o la obligación, bien, dudosa, litigiosa, digamos bien, sino, digamos bien, que además recae sobre otros derechos u otros bienes que se encuentran en el patrimonio de quienes celebran este contrato. La transacción puede ser judicial o extrajudicial, bien, puede tener lugar en el marco de un proceso judicial o no, bien, ¿sí? De ahí a que, por eso cuando hablábamos de forma anteriormente, distinguíamos bien las dos transacciones, ¿no? Si es judicial o extrajudicial, lógicamente que tiene importancia, bien, como para saber cuál es la forma que requiere dicho acto. En cuanto a los caracteres, nuevamente lo volvemos a repetir, la transacción es indivisible, lo cual implica de que si una de las cláusulas de la transacción, bien, es nula, provoca la nulidad de todo el acto. De interpretación restrictiva, en principio la transacción tiene efecto declarativo y no traslativo de derecho. Como contrato es un contrato bilateral, es oneroso y consensual. Bien, ¿cuáles son los efectos que produce la transacción entre partes? Primero entre partes, dice efecto vinculante, pueden ver en el gráfico. Vamos a distinguir según sea extrajudicial o judicial. En el caso de una transacción extrajudicial, como todo contrato, la transacción va a producir efectos entre partes y sucesores a quienes se transmiten esos derechos, ¿bien? Teniendo pleno efecto obligatorio entre las partes que lo celebraron. Al ser un contrato, bien, como todo contrato, nosotros hablamos del efecto relativo de los contratos, lo cual implica que ese contrato solamente produce efecto entre las partes contractuales. En el caso de ser una transacción judicial, la homologación por el juez, bien, no es un requisito de validez para esa transacción, bien, que produce plenos efectos desde que es presentada al tribunal, momento en el cual concluye la facultad, bien, de las partes de retractarse, bien, como lo dijimos anteriormente, o lógicamente que también debe tener efecto vinculante. Efecto extintivo, la transacción extingue los derechos que han sido renunciados por las partes mediante esas concesiones recíprocas, bien, que se han efectuado mutuamente, ¿no? Lo que puede ser total o parcial, considerando individualmente cada uno de los derechos. Efecto declarativo, la transacción implica, bien, un reconocimiento sin efecto constitutivo o traslativo, bien, de todo aquello, digamos bien, que integra el conflicto, la controversia, bien, que se va a extinguir, lógicamente, con, digamos bien, las concesiones recíprocas. Entonces tiene efecto declarativo, no es que nace un nuevo derecho, no es que se transmite un nuevo derecho, no, efecto declarativo. Al decir que tiene efecto declarativo, se reconoce y se extingue, bien, mediante concesiones recíprocas. ¿Sí? Acá, por medio de esta transacción, como tiene efecto declarativo, no se respondería por evicción y no se respondería por vicios ocultos. Ahora, en el caso de que la transacción
sea compleja, tenga efecto constitutivo o traslativo, bien, con relación a los derechos ajenos, a los conflictos que eventualmente integren la transacción, bien, en ese caso, bien, tiene efecto constitutivo, traslativo, desde que importa una atribución de derecho a favor de, hecho a favor, una de las partes a favor de la otra, bien. En ese caso, ¿sí? Como tiene efecto constitutivo, traslativo, sí podríamos hablar de, bien, de que se respondería por evicción y vicios ocultos, bien. ¿Qué pasa con la transacción? ¿Sí? ¿Qué efectos produce con respecto a terceras personas? Primero, ¿sí? Ustedes tienen el gráfico, obligaciones solidarias e indivisibles, bien, nuevamente hemos repetido en este gráfico, bien, ¿sí? Lo que ya hemos visto, bien, en la bolilla 7 y 8, bien, los invito nuevamente a repasar. Acá va a ser, ¿sí?, el preguntarnos si propaga o no propaga efectos, bien. En el caso de las obligaciones concurrentes, que también nosotros lo hemos visto en la bolilla 8, bien, bueno, en ese caso, en las concurrentes, bien, la transacción no es oponible, bien, a quienes no han intervenido, sin perjuicio de poder invocar, bien, la extinción, bien, siempre en la medida de los satisfechos, según el artículo 851, ¿sí?, inciso C. En el contrato de seguro, bien, fíjense lo que dice el artículo 116 de la ley 17.418. Se dispone que el asegurado no puede reconocer su responsabilidad ni celebrar transacción sin la anuencia del asegurador. Ello significa, bien, que la transacción le es inoponible al asegurado, bien. En el caso de la fianza, nosotros tenemos distintas clases de fianza: la fianza simple o general, la fianza solidaria y fiador principal pagador. En el caso de la fianza, bien, simple, bien, en ese caso, en el nuevo código no existe norma que contemple la situación. En nuestra opinión, la solución mantenida por el Código de Vélez se mantiene, bien, ya que en materia de fianza la sentencia dictada entre acreedor y deudor no le es oponible al fiador si no intervino, bien, tal cual lo establecía el artículo 852 del Código de Vélez. En el supuesto de ser un fiador solidario, un fiador principal pagador, en tales casos se aplican las reglas de la solidaridad, bien. La transacción, por otro lado, en los procesos colectivos es, vamos a leer el artículo 54 de la ley 24.240, bien, la ley 24.240 es la ley de defensa del consumidor, ¿no? Dispone que si se celebra una transacción, el acuerdo debería dejar a salvo la posibilidad de que los consumidores o usuarios que así lo desean puedan apartarse de la solución general adoptada en ese caso, ¿bien? ¿Sí? Sería la transacción en la ley de defensa del consumidor, ¿bien? Eso es el tema, digamos, bien, que teníamos, ¿sí?, que hablar. En cuanto a lo que es nulidad de la transacción, podemos distinguirlo de esta manera. Miren, en el gráfico dice: falta de causa, nulidad de la obligación transigida. El artículo 1645 establece nulidad de la obligación transada. Si la obligación transada adolece un vicio que causa su nulidad absoluta, la transacción es inválida. ¿Por qué es inválida? Porque no hay sobre qué transigir, ¿bien? Si es de nulidad relativa, las partes conocen el vicio y tratan sobre la nulidad. En ese caso, la transacción es válida, claro, porque al ser nulidad relativa se está subsanando o podría llegar a subsanarse o confirmarse el vicio que tiene. En el caso de que sea error de hecho vinculado a la inexistencia o ineficacia del derecho transigido, el inciso A del artículo 1647 dispone lo siguiente. Bien, la transacción es nula si alguna de las partes invoca títulos total o parcialmente inexistentes o ineficaces. Por ejemplo, falsedad de documento, el descubrimiento de documentos, bien, con posterioridad a haberse transigido. Por otro lado, podemos hablar de error de hecho vinculado a la existencia de un mejor derecho del celebrante, de quien celebre este acto, de este contrato. El inciso B del artículo 1647 dispone que es nula la transacción si al celebrarla una de las partes ignora que el derecho que transa, bien, o por el derecho que transa, tiene otro título mejor, bien. Después tienen error de hecho por desconocimiento del dictado de la sentencia, es el inciso C, ya del artículo 1647,
donde dice, es nula la transacción si versa sobre un pleito ya resuelto por sentencia firme, bien, siempre que la parte que la impugna lo haya ignorado, bien, acuérdense que nosotros hablamos, bien, de uno de los elementos de la transacción, ¿sí? Que era, bien, res dubia, la duda, digamos, bien, entonces en este caso, digamos, bien, si ya hay una sentencia, digamos, bien, firme, ha acabado, bien, con esa incertidumbre o ese conflicto que lo lleva a las partes a transigir. Errores aritméticos, ¿por qué lo pusimos aparte? Bien, en el mismo gráfico, pero aparte, porque los errores aritméticos no producen ¿sí? No obstan a la validez de las transacciones, sino producen la invalidez de la transacción y la nulidad de la transacción. Sí, las partes tienen derecho, bien, a obtener la ratificación correspondiente según lo establece el artículo 1648, bien. En cuanto a la transacción y el vicio de lesión subjetiva, la doctrina se pregunta si después de celebrado este contrato, bien, podrían las partes invocar el vicio de lesión subjetiva. Tenemos una postura que niega, bien, que dice que no podría invocarse. Para la mayoría no puede invocarse la lesión como causal de nulidad de esas transacciones, fundamentalmente porque no es uno de los requisitos la equivalencia de los sacrificios recíprocos, bien, que esto también lo hemos hablado al comienzo de este tema. Hay otros que dicen que sí podría, bien, invocarse, como en todo contrato, el vicio de lesión subjetiva, mientras que se den todos los elementos objetivos y subjetivos como para invocar esa figura, bien. En cuanto a la transacción en el derecho de trabajo, ¿sí? Ya lo hemos leído, ¿sí? Que, digamos bien, es el artículo 15, que lo leímos anteriormente cuando hablábamos de forma de la transacción. Bien, bueno, con esto hemos terminado, bien, este modo extintivo de las obligaciones. Continuaremos, bien, analizando los otros modos extintivos en las próximas clases. Otro de los modos extintivos que tenemos que analizar es confusión. El nuevo Código Civil y Comercial, en el artículo 931, nos va a dar la definición, donde nos dice: la obligación se extingue por confusión cuando las calidades de acreedor y de deudor se reúnen en una misma persona y en un mismo patrimonio. Es decir, que al igual que el Código de Vélez, bien, se trata de un modo extintivo, bien, de las obligaciones que es autónomo y que se encuentra regulado, bien, ¿sí? Como otro modo extintivo en el nuevo código distinto a lo que sería el pago. Quiere decir que la confusión es cuando en la misma persona se reúne, digamos bien, y en el mismo patrimonio se reúne la calidad de ser deudor y acreedor, bien. Vamos a dar un ejemplo, como ustedes ven en la imagen de confusión, ¿sí? Hemos dibujado al acreedor hipotecario, por otro lado lo dibujamos al deudor y el propietario no deudor, que es el que entrega justamente el inmueble, bien, en garantía. Entonces el ejemplo dice así: el acreedor hipotecario que promueve la ejecución hipotecaria contra el hipotecante no deudor, sería el propietario no deudor, y luego adquiere el inmueble. La obligación de este último se extingue por confusión, es decir, el acreedor hipotecario que adquiere el inmueble, ¿sí? Se extingue por confusión. ¿Estamos? Estos son los requisitos para que proceda la confusión: es la existencia de una única obligación, que se reúnan las calidades de acreedor o deudor en una misma persona, bien, luego de que la obligación haya nacido, debe operar en un mismo patrimonio, como lo dice el artículo 931, bien, y el crédito debe estar expedito, bien, o sea, libre disponibilidad del crédito. En cuanto a la naturaleza jurídica y la confusión, se trata de un modo extintivo de las obligaciones, ¿sí? Es lo que claramente establece el artículo 931, bien, no tiene otro efecto, es decir, que despeja toda duda al respecto, es un modo extintivo, bien. Distintas especies de confusión, ustedes van a ver en el gráfico donde dice, bien, donde se presentan casos de extinción de las obligaciones por confusión, es los supuestos de transferencia de derechos que incluyan ciertos derechos creditorios y que a su vez tienen como protagonistas, ya sea acreedor o deudor, a los sujetos otorgantes de dichas transmisiones. Miren lo que pasa con el fondo de comercio y otras transferencias. Cuando una persona adquiere un fondo de comercio del cual es deudor,
bien, o sea, esa persona es deudor del fondo de comercio y adquiere el mismo fondo de comercio. ¿Qué hay en el fondo de comercio? Un crédito en contra de quién, de él, bien, entonces este deudor, esa persona en su calidad es deudor del fondo de comercio, pero a la vez recibe el crédito que estaba en ese fondo de comercio, bien, o cuando se produce una fusión societaria, bien, o en el caso de las entidades financieras, ¿no? Ese es otro ejemplo. Después el número 3 que ustedes ven ahí es el del acreedor hipotecario, que anteriormente yo les hice el dibujo, viene en la diapositiva anterior, ¿no? El otro caso que podemos mencionar dice créditos derivados de la relación con un bien, dice en cualquier otro caso en que una persona adquiere un bien, ¿sí? En relación al cual es su dueño, digamos bien, en relación al cual bien, su dueño tenía un crédito, siendo el adquirente a su vez acreedor y deudor, como el supuesto bien del lindero que adquiere el inmueble existiendo un crédito bien por medianería, o cuando el Estado adquiere por cualquier causa un inmueble respecto al cual existía una deuda tributaria, es decir, son varios los ejemplos que pueden llegar a citar. ¿Cuáles son los efectos? El artículo 932 del Código dice: la obligación queda extinguida total o parcialmente en proporción a la parte de la deuda que se produce, bien, en la que se produce, la confusión, bien. Entonces, extinción, digamos bien, de la parte proporcional, digamos bien, de la deuda en que se produce la confusión, bien, ese es el efecto. Por otro lado, el nuevo Código Civil y Comercial, en el artículo 867, nos dice, miren esto, perdón, me equivoqué, Manu, me equivoqué. Siguiendo con lo que es confusión, tenemos que agregar algo que el Código de Vélez regulaba, bien, y que el nuevo código, sí, directamente ha eliminado, que es la extinción de la confusión. Imposibilidad de cumplimiento. Bueno, tenemos que ver ahora imposibilidad de cumplimiento. Bien, en la definición la tiene en el artículo 955, nosotros lo hemos analizado en varias oportunidades, donde el 955, primera parte, nos decía la imposibilidad en el cumplimiento sobrevenida, objetiva, absoluta y definitiva de la prestación producida por caso fortuito, bien, o fuerza mayor, extingue la obligación sin responsabilidad. Si la imposibilidad sobreviene a causas imputables al deudor, ¿qué pasaba? La obligación, ¿qué pasa? La obligación modifica su objeto y se convierte en la de pagar la indemnización de los daños causados, ¿bien? Entonces, cuando hablamos de imposibilidad de cumplimiento, como ustedes ven en el gráfico, esa imposibilidad puede ser física o jurídica. Cuando hablamos de una imposibilidad física, proviene de circunstancias de hecho, ¿bien? Y cuando hablamos de una imposibilidad jurídica, la imposibilidad proviene de circunstancias de derecho, que el Estado expropie el inmueble que el deudor está fuera del comercio al expropiar, ¿bien? Entonces el deudor no va a poder cumplir con esa prestación, ¿bien? Si hablamos de imposibilidad física, ¿sí? Un terremoto, ¿bien? Que hace de que el inmueble que el deudor tenga que entregar, ¿bien? Se destruya, ¿bien? Debido a ese caso fortuito, ¿bien? Debido al caso fortuito. Puede ser absoluta o relativa. Cuando hablamos de absoluta, se da cuando, como consecuencia del caso fortuito, ninguna persona puede cumplir con una determinada prestación. Si es relativa, ¿sí? Es cuando quien no puede cumplir es el deudor de esa obligación, ¿bien? En el caso de que sea una obligación de hacer, una obligación de pintar, ¿bien? Y que por caso fortuito, fuerza mayor, no pueda cumplir ese deudor. Es él el que no puede cumplir, porque otra persona en su lugar, ¿bien?, podría cumplir, nada más que no puede porque quizás esa obligación de hacer es infungible o intuito personal. La imposibilidad puede ser total o parcial, bien, cuando hablamos de total la obligación no puede ser cumplida, bien, y cuando es parcial el deudor está en condiciones de cumplir en parte, bien, con esa prestación pese a haber sufrido el caso fortuito de fuerza mayor. Puede ser definitiva o temporaria. En la definitiva, la obligación nunca más va a poder ser cumplida, lo cual hace de que trae aparejada o que se dé la liberación del deudor.
si es temporaria, impide el cumplimiento mientras dure los efectos del caso fortuito. Pero luego, bien, el deudor deberá cumplir con su prestación, deberá cancelar la deuda, bien, de la manera estipulada, ¿no? Cuando hablamos de esta imposibilidad de cumplimiento, sabemos que la primera parte del 955 dice ¿sí? que la obligación, si es por caso fortuito fuerza mayor, bien, la obligación directamente se extingue sin responsabilidad, ¿no? Ahora, hay casos en donde la obligación se transforma en el pagar daños y perjuicios, ¿bien? ¿Cuál sería un caso? Cuando la imposibilidad, ¿sí? o el incumplimiento le es imputable al deudor. Ahí ya funciona la segunda parte del 955, lo cual hace de que la obligación se transforme, bien, modifique el objeto y se transforme en la de reparar, ¿sí? o indemnizar los daños. Cuando el deudor asume el caso fortuito que origina la imposibilidad de pago, bien, por ejemplo, pusimos las compañías de seguro, cuando el evento fortuito es posterior a la mora del deudor. Acuérdense que una de las consecuencias de que se esté en mora era ¿sí? el asumir toda imposibilidad de cumplimiento debido a caso fortuito fuerza mayor, o bien cuando la ley pone a cargo bien del deudor el caso fortuito. Podemos mencionar al poseedor bien ilegítimo, de mala fe, vicioso, en donde él, si la misma ley pone a cargo de él el caso fortuito o de fuerza mayor. Bien,